Mi nombre es Andrés. No soy muy dado a contar historias, pero esa noche en particular me atormenta hasta hoy, y no porque sea fácil de explicar. Sucedió hace poco más de 2 años, en una carretera secundaria en el interior de México, entre los pueblos de San Miguel del Monte y El Carrizo. Quien conoce esa región sabe cómo es. Sembradíos de maíz hasta donde alcanza la vista, pequeñas casas separadas unas de otras, y un cielo que parece pesar sobre la cabeza cuando uno está demasiado solo. Esa noche, yo era el único sobrio entre mis amigos. Habíamos vuelto de una fiesta en un pueblo cercano, y como siempre, me ofrecí para conducir. Era más fácil así. Yo no bebía y me sentía más seguro al volante. Estaban conmigo Raúl, Marcela y Esteban. Crecimos juntos en el mismo barrio y hacíamos ese trayecto con frecuencia. El camino era largo y casi sin señal de celular, así que sabíamos que cualquier imprevisto ahí tendría que resolverse por nuestra cuenta. Pasaban de las 2 de la mañana cuando Marcela, un poco tambaleante y riendo sin motivo, pidió que detuviéramos el auto. Dijo que ya no aguantaba más y necesitaba ir al baño. Al principio, pensé que estaba exagerando, pero pronto me di cuenta de que realmente estaba angustiada. Esteban y Raúl se burlaron de ella, claro, como siempre hacían, pero terminé deteniéndome en la cuneta de tierra, cerca de un área de sembradíos de maíz que se extendía a ambos lados de la carretera. Marcela bajó primero, tropezando un poco, y desapareció entre las altas plantas de maíz. Tenía el celular en la mano, pero no había señal. Como el lado al que ella fue parecía demasiado denso, decidí ir al lado opuesto para aliviar mi propia urgencia, más por privacidad que por otra cosa. Desde el auto, se podía oír a Raúl y Esteban cantando a voz en cuello, alguna canción que sonaba en la radio. Reían, ebrios, como si nada pudiera salir mal esa noche. Yo, sin embargo, sentí algo diferente. No era miedo, no todavía. Era solo una extraña sensación de que había algo más en esa oscuridad, además de nosotros 4. Mi corazón latía rápido mientras avanzaba por el estrecho sendero entre las altas plantas de maíz. El suelo bajo mis pies estaba blando, casi silencioso, salvo por el suave sonido de las hojas moviéndose alrededor. La noche estaba cálida, pero el aire parecía más pesado allí dentro, como si la misma plantación contuviera la respiración. A lo lejos, aún podía escuchar la risa distante de Raúl, cantando una canción que no reconocía. Marcela, ¿estás ahí? Mi voz sonó extraña en el silencio, y nadie respondió. Volví a llamar, pero solo el viento llevó mis palabras. Sentí un frío raro en la espalda, no solo por el miedo a que algo malo hubiera pasado, sino por la sensación de estar siendo observado. Esteban estaba conmigo, aunque intentaba parecer demasiado valiente, tambaleándose por la bebida. Sostenía una linterna que temblaba en sus manos. Pude ver el sudor corriendo por su rostro, y la luz que apuntaba oscilaba entre las plantas, revelando sombras que parecían cobrar vida. De repente, escuché un ruido detrás de nosotros, un sonido que no debería estar allí. Algo se movía rápido, pero no era un animal común. Esteban se quedó paralizado, y la linterna cayó de su mano, iluminando un pedazo del suelo donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. Mi pecho se apretó, y sin querer, empecé a retroceder. Pero la necesidad de encontrar a Marcela era mayor que el miedo. Recordé su voz llorosa antes de desaparecer y aquel pedido urgente de ayuda. Caminamos más adentro, sintiendo las ramas arañarnos los brazos, los pies pisando hojas secas que rompían el silencio con crujidos agudos. Mientras avanzábamos, Esteban parecía distraerse con sombras y ruidos que solo él percibía. Empecé a preguntarme si el alcohol no estaría confundiendo su percepción, o si realmente había algo extraño allí. Intenté mantener la calma, enfocándome en llamar a Marcela en voz alta, esperando que respondiera, pero lo que vino fue solo un eco distante.
Y en ese eco, percibí algo que no supe explicar. Una voz muy baja, casi un susurro, mezclado con el viento. Por un instante pensé que era mi imaginación, pero Esteban también quedó en silencio, con los ojos abiertos como platos. Entonces, algo se movió entre las plantas, demasiado rápido para verse claramente. La linterna cayó nuevamente, y en la oscuridad que se apoderó, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que no estábamos solos, pero no podía decir si era amigo o enemigo. Apreté el brazo de Esteban, y juntos intentamos seguir en la dirección donde Marcela había desaparecido. Sin embargo, el camino parecía cambiar, y a cada paso la plantación parecía más densa, más impenetrable. Varias veces sentí que pisaba algo que no debía, y en cada instante, esa sensación de ser observados solo aumentaba. La noche parecía cerrarse a nuestro alrededor, y los sonidos que antes eran suaves comenzaron a crecer. Un susurro, un crujido, una respiración corta. Pero no había nada, ni nadie, a la vista. El miedo empezó a transformarse en pánico, y aún así, no podíamos rendirnos. El silencio pesado parecía envolver todo a nuestro alrededor, como si la noche contuviera la respiración. Conforme avanzábamos entre las plantaciones, el malestar crecía, y la sensación de que algo no estaba bien se hacía cada vez más fuerte. Esteban, que antes parecía confiado, ahora caminaba en silencio, los ojos fijos en la oscuridad adelante, evitando mirar hacia los lados. Intentaba mantener la voz firme para llamarla, pero mis palabras resonaban por el campo vacío, sin respuesta. Lo único que escuchábamos era el susurro de las hojas agitadas por el viento frío, y el ruido de nuestros pasos arrastrados en la tierra. De repente, un sonido diferente rompió el silencio. Un crujido seco, como si alguien hubiera pisado una rama seca, muy cerca de nosotros. Nos miramos paralizados. No había nadie a la vista, pero la sensación de que no estábamos solos se volvió aún más clara. La linterna de Esteban temblaba nerviosa, y la luz débil iluminaba solo un tramo del estrecho sendero. Fue entonces cuando, entre las sombras, algo se movió demasiado rápido para que pudiéramos entenderlo. No pude distinguir bien el rostro ni la figura, solo una sombra fugaz que desapareció entre las plantas. Mi pecho se apretó, y una oleada de adrenalina me hizo acelerar el paso, tirando de Esteban conmigo. Mientras tratábamos de seguir adelante, las voces de mis amigos en el auto se hacían cada vez más lejanas, como si el mundo se hubiera dividido entre ese espacio oscuro y seguro donde estaban ellos, y la amenaza invisible que me rondaba allí. Lo que más me perturbaba no era solo la desaparición de Marcela, sino el hecho de que esa presencia extraña parecía observarnos, estudiar cada movimiento nuestro. Sentía los ojos clavados en mí, incluso cuando miraba hacia atrás y no veía nada. Esteban intentó tranquilizarme, diciendo que era solo la imaginación jugando trucos, pero no podía quitarme esa sensación incómoda. Algo en ese lugar no era natural, y sabía que necesitábamos encontrar a Marcela pronto, antes de que fuera demasiado tarde. Con cada paso que dábamos en esa oscuridad casi impenetrable, la ansiedad aumentaba. Las sombras bailaban entre los tallos de maíz y el olor húmedo de la tierra fresca se mezclaba con el aire pesado de la noche. El sonido de la respiración acelerada de Esteban era lo único que podía oír además de mis propios latidos, tan fuertes que parecían retumbar en mis oídos. De repente, un movimiento repentino a mi derecha llamó mi atención. Algo o alguien se movió demasiado rápido para que pudiera distinguir detalles. Cuando la linterna se dirigió hacia ese lugar, no apareció nada más que silencio y hojas agitadas. Un frío helado recorrió mi columna. Era como si algo estuviera ahí, pero escondido, observando atentamente nuestros pasos. No tardó en aparecer claramente la sombra delante de nosotros, parcialmente cubierta por la oscuridad. Era un hombre, o al menos así parecía. Su presencia era inquietante,
pero sus rasgos permanecían oscuros, casi como si estuviera hecho de sombras. Su postura era rígida, inmóvil, y algo en su silencio hacía que mi corazón latiera aún más rápido. Antes de que pudiéramos reaccionar, comenzó a alejarse lentamente, desapareciendo entre las plantas con una velocidad aterradora. La urgencia me dominó. Tiré de Esteban del brazo, ordenándole que me siguiera, mientras gritaba el nombre de Marcela una vez más. Con la adrenalina dominando cada movimiento, corrimos sin mirar atrás, tratando de encontrar el camino de regreso al auto. La presión en el pecho aumentaba con cada instante, como si el aire se volviera más escaso. Los sonidos de la noche, que antes eran solo naturaleza, ahora parecían seguidos por algo más, pasos rápidos que no podía identificar si eran nuestros o de algo que nos perseguía. Finalmente, después de una carrera que pareció durar una eternidad, vi las luces del automóvil. Un alivio momentáneo me llenó, pero la sensación de peligro persistía, como una sombra invisible lista para atacar en cualquier momento. Al llegar, encontré a Raúl y Marcela sentados en el asiento trasero, ella con el rostro pálido y la mirada vacía. Algo en el silencio que flotaba entre ellos decía más que cualquier palabra. No sabía qué había pasado, pero esa noche dejaría marcas que ninguno de nosotros podría olvidar. Al fin, al llegar al auto, un silencio pesado se apoderó del ambiente, roto solo por la respiración agitada de Marcela. Su mirada parecía perdida en algún lugar lejano, como si estuviera atrapada entre el presente y un recuerdo oscuro que no podía alcanzar. La luz tenue de la linterna se reflejaba en su rostro pálido, que delataba lo que no se atrevía a decir. Raúl no dijo ni una palabra, pero la expresión en su rostro dejaba claro que algo lo perturbaba profundamente. Yo mismo no podía explicar lo que acababa de vivir. Una mezcla confusa de alivio, miedo y dudas se apoderó de mí. Mientras conducíamos hacia el hospital más cercano, ninguna palabra fue pronunciada, como si todos estuviéramos atrapados en el peso de esa noche. En el hospital, los médicos atendieron a Marcela rápidamente. Cuando despertó, no pudo recordar nada de lo que había pasado desde que salió de la fiesta hasta el momento en que despertó en la ambulancia. Esa ausencia de memoria fue un golpe duro para todos nosotros, porque significaba que el verdadero peligro permanecía invisible, intacto y misterioso. Esa experiencia me enseñó que hay lugares donde la oscuridad esconde más que solo sombras. A veces, lo que no podemos ver o entender es lo que más nos amenaza. Desde entonces, cada vez que paso por caminos vacíos o senderos silenciosos, una inquietud recorre mi columna, recordándome que no todo está a la vista, y que algunos secretos jamás serán revelados. Lo que pasó esa noche sigue siendo una pregunta sin respuesta, un eco que insiste en resonar en mi mente y que quizás nunca encuentre silencio. Porque, al final, hay lugares donde lo desconocido no solo asusta, sino que se vuelve parte de lo que somos. ¿Y tú? ¿Crees que todo esto fue solo un accidente o hay algo más oculto en esa carretera silenciosa? ¿Será que lo que vimos esa noche fue real o fruto de nuestra mente cansada y llena de miedo? Si alguna vez pasaste por algo parecido o conoces historias misteriosas de lugares olvidados, compártelas aquí en los comentarios. Quiero saber qué piensas. No olvides dejar un like si te gustó esta historia, suscribirte al canal para no perder los próximos misterios y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Hasta la próxima.